Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 al 6. Con un amén me indican que ya todos estamos en esta sección de la palabra de nuestro Dios. Permítame darle lectura. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Que el Señor bendiga su palabra. Anteriormente enseñé que los cristianos del tiempo de Pedro y también los cristianos de todos los tiempos somos consolados por las verdades de la palabra de Dios. Ahorita yo escucho en sus peticiones que algunos vienen cargados por situaciones que están pasando en su vida o un familiar o en su propia vida también. Y creo firmemente que la palabra de Dios nos consuela y nos fortalece cuando alguien está atravesando por una situación así. A todos nos consuela la palabra de Dios. Y también nos consuela la Escritura cuando estamos pasando por algún tipo de sufrimiento por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Les enseñé que al recordarles Pedro a estas iglesias que estaban siendo perseguidas, él les escribe comentándoles que Dios los ha elegido para ser su pueblo y dando salvación a todo aquel que cree de todo corazón en las palabras de nuestro Dios y especialmente en las palabras del Evangelio de Cristo. Estas verdades en verdad consuelan nuestras vidas. Expliqué también que todos tenemos un nuevo nacimiento que es generado por el Espíritu Santo, usando la palabra de nuestro Dios, en particular el Evangelio de Jesús. Y todo esto del nuevo nacimiento, de ese renacer, fue por la misericordia del Señor, su gran misericordia, dice Pedro. También he hablado que un gran sector de la iglesia del primer siglo, especialmente todos aquellos que estaban viviendo en esta región de Asia Menor, estas personas o cristianos eran socialmente desfavorecidos ante la sociedad donde vivían, y que uno de los grandes descubrimientos que ellos tuvieron a través de las palabras de Pedro fue que ahora pertenecían a la familia de Dios, y en la familia de Dios ellos recuperaban sus derechos. Mire, en la sociedad se hacen estructuras sociales y hay división entre clases sociales.
Pero en la iglesia no existe tal división o no debe de existir, porque la iglesia rompe con todas esas estructuras sociales que el mundo ha hecho. Sea pobre, sea rico, sea de la nacionalidad que sea hombre, sea mujer, sea esclavo, sea libre, todos en la iglesia son parte de esta gran familia del Señor y recuperamos muchos de los derechos, o en este caso ellos recuperaban esos derechos que habían, que no tenían básicamente. He enseñado acerca de esto, hermanos. Estas personas eran marginados, rechazados, desprovistos de muchos derechos legales y con pocos privilegios para ellos, por el simple hecho de ser extranjeros que huían de la persecución en sus lugares de nacimiento a causa de Cristo. También algunos de ellos eran como extranjeros en su propia sociedad. Es como sentirse un extraño en nuestra propia sociedad, donde hemos nacido y crecido. Y a veces tenemos la sensación, yo pienso que ellos también tenían la sensación, o más bien, ellos la están experimentando, pero nosotros también, a veces sentimos la sensación como que la gente nos ve como gente extraña, porque no practica y vive de acuerdo a su estándar de vida de ellos. Incluso también puedo decirle que muchos creyentes en Cristo se sienten como extraños en su propia familia. No sé si le ha pasado a usted, pero cuando usted reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, a veces nos sentimos como extraños con nuestros propios familiares. ¿Por qué? Porque ya no corremos con el mismo desenfreno en el cual ellos van. Esta sociedad, hermanos, y yo veo que la sociedad siempre ha estado caracterizada por el pecado, y hoy vemos que la sociedad está acostumbrada a beber, maldecir, decir malas palabras, ser inmorales. Es una cultura realmente pecaminosa, corrompida. De tal manera que cuando una persona realmente viene a Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados y no vive igual que ellos, ¿qué es lo que pasa? Nos empiezan a ver como extraños porque ya no participamos de sus malas obras. También he enseñado acerca de los privilegios que Dios les da a estos cristianos perseguidos, y uno de ellos es que fueron elegidos antes de la fundación del mundo para ser sus hijos y que pertenezcan a la familia del Señor. Algo también que enseñé y que quiero dejar en claro es que todo cristiano tiene una esperanza viva que lo motiva a continuar adelante hasta llegar al final de la jornada. Y también la esperanza viva nos ayuda a tener la vista fija de que al lado de nuestro Señor, pues nos esperan un futuro mejor solamente en Él. Hermanos, hoy quiero continuar hablando acerca de la esperanza viva que tenemos en Cristo. Parece que los cantos que hemos cantado en esta tarde están aunados a la esperanza que tenemos en Jesús. El apóstol Pedro les dice que todos tenemos una esperanza viva como hijos de Dios. De hecho, hemos renacido para esa esperanza, de acuerdo al verso 3, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, hermanos, ¿qué tan importante es esta esperanza de la cual el apóstol Pedro escribe a la carta? Mire, a Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza. ¿Por qué? Porque en sus cartas aborda mucho el tema de la esperanza. A Juan se le conoce como el apóstol del amor,
porque en el Evangelio y también en sus 3 cartas aborda mucho el tema del amor. Y al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de la fe, porque en sus escritos siempre Pablo enfatiza la necesidad de la fe para ser salvos y justificados por el Señor Jesucristo. Entonces Pedro, como apóstol de la esperanza, como muchos los han nombrado, él va a escribir y sigue escribiendo acerca de la esperanza viva que tenemos en Jesús. Por ejemplo, esta esperanza viva es muy importante porque el mismo apóstol Pedro, si me acompaña al capítulo 3, versículo 15, da un mandamiento a esos cristianos, escribiéndoles lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro dice que debemos estar preparados porque tenemos esa esperanza y la gente nos pregunta: ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿A qué responder, hermanos? Siempre con una defensa mansa y respetuosa a todo aquel que nos lo pida. También dice el apóstol Pedro en esta que es necesario pues estar preparados, pero también exhorta Pedro en el capítulo 1 versículo 13 a permanecer en esta esperanza. Capítulo 1 verso 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice que tenemos que esperar por completo en la gracia, en esta esperanza que nosotros tenemos. Les está exhortando Pedro. También Pedro, algo que vemos en el versículo 3, hablando de la esperanza, es que él la nombra con un adjetivo muy interesante. ¿Cómo le llama? Una esperanza viva. ¿Por qué es viva? Porque procede de Dios. No es una esperanza que no tiene fundamento, como la gente que no conoce a Cristo, que su esperanza no tiene fundamento alguno, sino que esta esperanza que nosotros tenemos es viva. Esta palabra viva es interesante porque aparece en varias partes de la palabra de Dios, hablando acerca de nuestra fe y de nuestra esperanza que tenemos. Por ejemplo, en este mismo capítulo de Pedro, versículo 23, nos dice acerca de la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué vive y permanece para siempre? La palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 4 del capítulo 2, el apóstol Pedro también les escribe: acercados a él, piedra que es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva, por supuesto, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vemos que hay una esperanza viva. La palabra de Dios también vive, de acuerdo a Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Dice que nos acerquemos a la piedra viva que es Cristo. Y también en una sección del libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 20, el escritor de esta carta, que no sabemos con precisión quién es el que la escribió, nos escribe lo siguiente, del versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es de su carne. Entonces, esperanza viva, palabra viva, piedra viva y camino vivo encontramos. ¿Qué idea nos da la Escritura con esto? Bueno, vuelvo a repetir, la fe del cristiano, su esperanza, está fundamentada no en cosas obsoletas, sin vida, que no están vigentes y que han dejado de existir. Al contrario, nosotros tenemos una esperanza que tiene un fundamento porque es vigente, está viva y no ha dejado de existir, permanecerá. Mucha gente ha definido ya en este tiempo el cristianismo como algo obsoleto, que ya es algo de la antigüedad, que no es tan importante y tratan a toda costa de hacer desaparecer el cristianismo. Pero sin embargo, hermanos, eso no se va a lograr. ¿Por qué? Porque esto seguirá vivo para siempre, de acuerdo a la Escritura. Entonces, tenemos pues esa esperanza viva en Dios. También algo que podemos ver, volviendo a Pedro, es que la esperanza de la cual habla está definida. Se ha dado una promesa en esta esperanza. Nos dice el verso 4 que la esperanza está definida como una herencia gloriosa. Si pone su atención en el versículo 4, dice: para una herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. El apóstol Pedro alaba al Padre y dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos ha bendecido y cómo nos ha hecho nacer de nuevo y cómo nos ha dado una esperanza viva, y esa esperanza viva está en una herencia gloriosa. Así lo alaba. El Padre nos ha dado una herencia, así como los hijos a veces le heredan a sus hijos, los padres a veces heredan a sus hijos una herencia. ¿Qué es herencia, hermanos? ¿Cómo define usted una herencia? Pues básicamente se puede definir como el patrimonio. Generalmente es una posesión, una herencia. El Señor, nuestro Dios, también ha dado una herencia a sus hijos. Y esta herencia que Dios ha dado está caracterizada por algunas cosas muy importantes. Veamos qué características tiene esta herencia. Dice que es incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Básicamente está refiriéndose a que es indestructible. La muerte no puede con esta herencia. La muerte no va a acabar con ella. Recibe usted una herencia en esta tierra y cuando usted muere se termina su herencia, ¿verdad? La muerte terminó con ello. Después de morir, usted no puede gozar la herencia que recibió aquí en la tierra. Entonces, esta herencia es inmarcesible, no puede ser destruida jamás. También el apóstol Pedro dice que es incontaminada, queriendo decir que no es manchada por el pecado. El enemigo no puede corromper la herencia que tenemos en Cristo. Es incorruptible también. Y la herencia es inmarcesible. ¿Qué significa? Que no se marchita, no se hace vieja. No es como las flores del campo, que nacen, crecen, cae la lluvia, sale el sol, después las quema, llega el viento y se las lleva. Así no es la herencia que Dios nos ha dado.
es inmarchitable. Entonces, la herencia es en esencia incorruptible, en pureza, incontaminada, y en belleza es inmarcesible. Pedro dice que esta herencia está reservada, ¿dónde? En los cielos. ¿Por qué está reservada en los cielos si no nos ha dado la herencia aquí en la tierra? Miren, esto quiere decir básicamente que la herencia está segura en Dios. No importando lo que le puede pasar en la vida presente, aún al heredero está en los cielos. En Colosenses 1:5 nos habla de que la herencia está en el cielo, y varios pasajes de la Escritura dice que nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos y que esperamos las glorias venideras de los cielos también. Pedro seguramente escuchó en varias ocasiones de las mismas palabras de Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 12, hablar acerca de la herencia que tenemos en Dios. Allí estaba Pedro escuchando este sermón tan importante que se conoce como el del monte, sermón del monte. Y el apóstol Pedro trata de animar a esos cristianos sufrientes a que recordaran la herencia que tienen en Dios. En Mateo 5:12 es Cristo hablando a los discípulos y les comenta estas palabras, esta enseñanza: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Allí estaba Pedro escuchando ese mensaje. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces esa herencia está en los cielos, de acuerdo a lo que vemos en estos versículos. ¿Qué significaría para estos cristianos del tiempo de Pedro el saber que les estaba guardada una herencia gloriosa? ¿Qué significado podría tener para ellos? Ya les he explicado el contexto actual por lo cual estaba esta iglesia. Se entiende que estaban marginados socialmente, sin derechos, sin posiciones, sin hogar. Es más, estas personas estaban sin hogar. Realmente estaban sufriendo mucho el ser rechazados socialmente. Para ellos era muy significativo el saber que que una herencia tenían en Dios, que era de ellos. En medio de la situación tan insegura que se encontraban, para ellos significaba mucho que Dios les dé seguridad a través de esto que les ofrece. Hermanos, yo quiero que te pongas en el contexto del primer siglo. ¿Cómo vivían ellos? Ahorita tú estás aquí, en este lugar, y tú no tienes ningún problema. Tú tienes una casa, tienes derechos. Ahorita podemos predicar el Evangelio porque estamos en un tiempo de tolerancia y de relativismo moral, donde no importa si eres cristiano, no vas a ir a la cárcel aquí en Occidente por ser cristiano. Tienes derechos. Incluso si alguien te llega a pegar por predicar la palabra de Dios, puedes llamar al policía y se lo puede llevar. Te protegen. Pero sin embargo ellos no estaban así. Ni hogar tenían. Entonces tú puedes decir, ¿cómo puede ser esto relevante para mí? Que yo no estoy en esa misma condición que estaban atravesando estos cristianos. Bueno, quiero decirte que aunque tú pareces que no es tan relevante lo de la herencia, de lo que significaba para ellos, pues sí es relevante para nosotros, porque ya sea que suframos o no, por causa de Cristo, esta herencia está guardada para todos los cristianos de todos los tiempos.
No significando esto que solamente la herencia la van a recibir aquellas personas que sufren. No, todo cristiano tiene esta promesa de recibir la herencia. Las promesas, hermanos, de nuestro Dios producen consuelo y esperanza en medio del sufrimiento. Piensa en una promesa que le está animando en este momento. ¿Quién viene cargado y está sufriendo? ¿Qué palabra de Dios, qué promesa le está sosteniendo? Recuerde, ¿qué es lo que le sostiene a usted? Apenas escuchamos de algunos hermanos que están siendo acosados por gente mala. Pues tienen que venir a la palabra de Dios y descansar en las promesas que Dios da. Algunos de ustedes también pueden estar abatidos por la enfermedad o por la falta de dinero. Pues ¿qué sucede? Cuando vengo a la palabra de Dios, yo puedo encontrar ese consuelo y esperanza a través de esto que la Escritura dice. Entonces, esta herencia significaba mucho para ellos por el contexto en que estaban viviendo. Es también como si ahorita nosotros vamos al Medio Oriente y hay muchos que han dejado su casa huyendo de la persecución y están en un campo de refugiados. Para ellos escuchar estas palabras son tan importantes acerca de la herencia que tienen en Dios. Un maestro de la Biblia dice: yo estoy dando clases a los estudiantes de seminario y durante toda la clase, durante 10 años, nunca ha salido el tema del sufrimiento por la fe en Cristo Jesús. No se ha tocado para nada, porque en el contexto que vive no está sufriendo. Pero dice que llegó algún estudiante de Yugoslavia, estando allí, hablando de que los estudiantes decían: no es tan relevante, no es tan importante hablar sobre la carta de Pedro. Le dijo: tal vez para usted no es importante, pero para mí sí. Vaya al país donde yo vivo y se dará cuenta que la carta de Pedro es una de las cartas favoritas de las iglesias, por lo que significa para ellos. Y este maestro de la Biblia comentaba: casi no podemos encontrar en la sociedad occidental, los creyentes, que la carta de Pedro sea su favorita o que alguien vaya diciendo: esta carta es la favorita mía. Pero hermanos, veamos el contexto que se encuentran los demás. ¿Por qué es importante? Ahora, ¿cuál es la sustancia que nos enseña la palabra de Dios de la herencia? ¿Cuál es la herencia que se nos promete, de la cual está hablando el apóstol? La sustancia de la herencia se encuentra en el versículo 5, versículo 6. Dice que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, no voy a leer el 6, pero dice el verso 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ¿cuál es la sustancia de la herencia, la cual nosotros vamos a heredar? De acuerdo a estos versículos, bueno, la sustancia de la herencia es la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el versículo 9 también: la salvación de vuestras almas. La herencia es, de acuerdo al contexto,
inmediato de Pedro es la salvación. Los cristianos ya tenemos la salvación, pero la salvación se define en 3 tiempos. ¿Cómo en 3 tiempos? La salvación pasada, presente y futura. ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Porque Pedro está hablando de doctrina, de enseñanza bíblica. Y es que también nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la enseñanza bíblica de la palabra de Dios. Entonces le estoy comentando que la salvación a la cual Pedro se refiere es la que va a ser manifestada en tiempo postrero, futuro. Pero le dije que la salvación se entiende en 3 tiempos, 3 etapas. Por ejemplo, en el pasado, Dios nos ha salvado de la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, como cristianos, ya no tenemos que pagar por el pecado que hemos cometido. ¿Por qué, hermano Pedro? Porque Cristo ya pagó por nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Él tomó su lugar, mi lugar, el lugar de ustedes, y pagó la paga del pecado. El pecado ofrece, o más bien demanda que nosotros le paguemos como si Él fuera un señor al que se le debe. ¿Y cuál es? La muerte. Ya hemos sido nosotros librados de esa paga de pecado. Pero ahora, en este tiempo, nosotros también estamos siendo salvados. ¿De qué estamos siendo salvados? Bueno, estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que el pecado está disminuyendo, está perdiendo poder, autoridad en la vida de un verdadero cristiano. Estoy hablando de un verdadero cristiano. Cada día ese cristiano está teniendo más dominio sobre el pecado. Lo está mortificando, lo está matando, lo está enterrando, como dice Pedro también en sus cartas. Entonces, un cristiano verdadero está siendo salvado del poder, del dominio, de la influencia del pecado en su vida. ¿Qué quiere decir? Que cada vez ese cristiano es más santo a los ojos de Dios. Se purifica, vive en justicia, vive en obediencia. Un cristiano así que está siendo salvado del poder, del dominio del pecado. Por eso le he dicho, un verdadero cristiano. Entonces, si tú eres un tipo de cristiano que está siempre cayendo en la misma tentación, y tu vida espiritual está siempre por los suelos, y ya tienes años o meses viviendo así, pues ponte a pensar, ¿por qué estás viviendo de esa forma? Porque se supone que la salvación que Dios nos da es porque Él nos está librando del pecado, de su dominio, de su poder. No es para que estemos todo el tiempo nosotros allí en el pecado. Solamente los salvos tienen ese dominio del pecado, aunque no en una perfección. Estoy hablando porque no van a pensar algunos que el cristiano ya es impecable en esta vida. No, claro que no, pero es cada vez más santo, más obediente a Dios. ¿Y cuál es la salvación futura? Esa es la que escribe Pedro, que está manifestada para ese tiempo postrero. ¿Cuál es? Esa salvación futura es
que el pecado ya no va a tener ningún poder completamente, ya no, sobre la vida del cristiano. Ya no, hermanos. Está hablando de que en el tiempo futuro nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo Jesús. Filipenses 3:21. Un cuerpo que ya no está sujeto al sufrimiento, al dolor o a la muerte o al pecado. Ya no va a estar. Va a ser erradicado completamente el pecado y sus consecuencias del universo. Están esperando, pues, los cristianos, la redención de su cuerpo. Un cuerpo, pues, glorificado. Una salvación completa. Esa es la que está por venir y la que tienen su esperanza los cristianos de la carta y también los cristianos de este tiempo. Estas son verdades que se pueden aplicar a nosotros y a todos los cristianos de todos los siglos. ¿Sí me está entendiendo? Los cristianos ya tenemos en cierto sentido el resultado de nuestra fe expresada en la liberación constante del pecado, pero en otro sentido todavía aguardamos el momento en que recibiremos la salvación plena en gloria eterna, en redención de nuestro cuerpo. Ahora, pasando a las primeras palabras del versículo 5, aquí vemos algo interesante. Este versículo enseña la seguridad de la herencia y también la seguridad de los herederos. Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Los lectores de esta carta deberían de estar seguros de que esa herencia estaba resguardada y que nadie podía arrebatárselas o asaltarlos y quitárselas. No, esa herencia no, nadie se la puede quitar, está guardada. Es como aquí, si una persona hereda propiedades, terrenos, una hacienda o parcelas, no tiene que andar diciendo de que ha heredado tal cosa porque ahorita es muy peligroso. Que llegan, ya ni se la arrebatan, Manuel, rápido, esa herencia. Tiene que mantener siempre, si es sabio, un perfil más bajo para no dar sospechas de que es una persona que ha heredado y que está bien posicionada en este mundo. No, la herencia que Dios da está guardada, nadie la puede arrebatar. ¿Cómo entendemos lo que el apóstol Pedro quiere decirle que están guardadas por el poder de Dios? ¿Qué significa para ellos? Pues que nadie lo arrebata. Se entiende pues que ellos no tenían ni siquiera derechos a posesiones, sin hogar. Para ellos era importante saber, especialmente, que aunque el sufrimiento que estaban teniendo en la vida, su herencia estaba guardada en los cielos. En medio de cualquier situación tan insegura se puede descansar en esta promesa de seguridad que Dios tiene para los suyos. Dice la Escritura que es guardada, pero que si vemos atrás, hablando en el versículo 4, dice, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Algunas traducciones de la Biblia ponen que la herencia es guardada por el poder de Dios. Pero no solamente la herencia es guardada por el poder de Dios, sino también los herederos son guardados por ese poder del Señor. ¿Qué significa guardar?
según la palabra, significa ser vigilante. Montar una guardia es como cuando se pone un centinela a las puertas de una ciudad. Eso significa guardar. O sea, está bien protegida la herencia. ¿Y qué es lo que guarda la herencia? ¿Qué es lo que guarda el heredero? Pues en este caso dice que es el poder de Dios que nos guarda. Entonces, todo cristiano tiene la herencia guardada y también Él es guardado para poder disfrutar de ella en el futuro. Dice Pedro que nadie puede frustrar los planes de Dios acerca de sus elegidos. Nadie puede frustrar lo que Dios ha hecho con sus elegidos desde la eternidad, de acuerdo a lo que hemos visto. La elección de Dios no puede ser frustrada. Los que han sido salvos, los que han sido elegidos, ahora somos salvos en el tiempo y guardados por el poder de Dios en la eternidad venidera. Quiere decir básicamente que un cristiano no se va a perder, hermanos. La salvación de un cristiano no se pierde. El creyente está eternamente seguro en Dios. No sé si me explique, pero una vez que un cristiano llega, una persona a los pies de Jesucristo, confiesa que Él es el Señor, se arrepiente de todo corazón, ese cristiano está por siempre seguro en el Señor. Nadie puede arrebatar de la mano de nuestro Dios, de Cristo. En Juan 10, ¿qué dice? Sus ovejas. No existe un poder superior al de Dios para que nos podamos perder y alguien le arrebate al Señor las ovejas que Él ha elegido. Jamás, hermanos, eso pasará. Y es importante que entendamos esta enseñanza de que tanto la herencia como los herederos están guardados por el poder de Dios. Porque muchas personas tienen una idea equivocada de que la herencia de la salvación, el heredero, se puede perder. Que la salvación se pierde. Y la Biblia no enseña tal cosa. Aunque hay algunos pasajes que parece que dan la idea, y son pocos, que el cristiano puede perderse, pero son aplicados de una manera muy mala, incorrectamente, no son bien interpretados. No, hermanos, un cristiano permanecerá seguro en Dios por la eternidad. La salvación, pues no la perdemos. Hay algunas personas que piensan, es que hoy me arrepiento y soy salvo y mañana peco y pierdo mi salvación. Y luego algunos pastores tienen la costumbre de hacer un llamado para que pasen algunos al frente a recibir a Cristo, entre comillas. Increíble, yo he visto personalmente a una persona, un hombre, que van como 5 o 7 ocasiones que ha pasado a recibir a Cristo en su corazón para ser salvo. Y digo, ¿qué pasa en este hombre? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Que la salvación se pierde? ¿Que hoy lo recibió? ¿Que hoy tiene la herencia y que mañana peca y después la pierde? Eso no es bíblicamente correcto. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se nace? Una vez. No se puede nacer muchas veces.
Si físicamente nacemos una vez y morimos, espiritualmente también el nuevo nacimiento es una sola vez, por siempre. ¿Qué pasa? Cuando nacimos de nuevo somos justificados, reconciliados, limpiados, santificados por Cristo Jesús. Eso hace el Señor. Y el Espíritu Santo nos regenera, nos sella, nos bautiza, mora en nosotros, nos enseña. Y muchos ministerios que tiene el Espíritu Santo, si una persona se perdiera, perdiendo la herencia, y él como heredero, o sea, la salvación, entonces, ¿qué pasaría? Nuevamente repetir el mismo proceso de salvación en su vida, y eso es una locura, de acuerdo a la palabra de Dios. Solo una vez es justificado, es reconciliado, santificado, limpiado, nacido, sellado, bautizado por el Espíritu Santo, no muchas veces. Entonces, ¿significa que somos guardados por el poder de Dios? Mediante la fe. La fe, hermanos. La fe. ¿Qué función tiene la fe de un cristiano en la salvación? ¿Es la fe la que salva? A ver, ¿quién me puede contestar de aquí? ¿Es la fe la que salva? ¿Salva la fe? ¿Salva la fe por sí sola? No, hermana. Quien salva es Jesús, es Cristo. La fe solamente es el conducto de salvación cuando Cristo salva. Efesios 2, versículo 8, que dice que somos salvos por gracia, no por... Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es el conducto, es el instrumento, pero no es la esencia de la salvación. Entonces, quien salva es Jesucristo. Además, Dios pone incluso la misma fe en el hombre, la produce para creer, de acuerdo a Efesios 2, 8. Para creer en esa salvación que está preparada para el tiempo postrero. Como dije anteriormente, en la salvación, en su cumplimiento total. En el cumplimiento total de la salvación. Entonces, los cristianos tienen esta promesa, y esa promesa no va a ser quitada, no va a ser robada nunca jamás, porque el poder de Dios la guarda. Ahora, veamos el versículo 6, porque nos habla del gozo en la herencia de la salvación. El gozo en la herencia de la salvación. Dice el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estos cristianos se gozaban en la herencia de la salvación, se alegraban al considerar que algún día ese momento de sufrimiento iba a terminar. Es un gozo tan grande que les permite soportar el sufrimiento de tal manera como lo están experimentando. Alegrarse incluso en medio de las pruebas. La salvación produce gozo en el creyente. Produce gozo en el creyente. Creo que parte del gozo cristiano es porque el Espíritu Santo produce ese fruto en nosotros. Pero también, al meditar en la salvación que tenemos en Cristo,
Eso nos mantiene con un gozo constante. Hermanos, sinceramente, yo les voy a comentar algo que yo noto en algunos. No se ve gozo en su vida. Siempre tristes, cabizbajos, derrotados. Demuestran eso en su vida. No estoy diciendo que tiene que estar brincando y tiene que estar hablando recio y teniendo una actitud de mucha algarabía. No estoy diciendo eso. Pero hermanos, cuando una persona medita y se da cuenta del gozo que tiene en Cristo, es diferente. ¿O no es verdad? Aquí hay personas que parece que no tienen gozo. Imagínense que yo voy y le predico a una persona y me ve mi vida así y hablándole del gozo que tengo en Cristo, me va a decir, tú tienes gozo de la salvación. Creo que ni tú crees en la salvación que tienes. La verdad. David, cuando pecó con Betsabé, una cosa pasó en su vida, es que se le fue el gozo de su salvación. Y él escribe en uno de los salmos, devuélveme el gozo de la salvación, de tu salvación, dice David. ¿Será que muchos creyentes que no tienen gozo o no reflejan ese gozo constante en sus vidas es porque llevan una vida de mucho pecado? El pecado quita el gozo. El pecado quita el gozo en nuestras vidas. Quita ese gozo de la salvación. Y es importante que empecemos a reflexionar qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que está pasando en ti. ¿Por qué no hay esa expresión de gozo, de alabanza, de adoración a nuestro Dios? Una alabanza que cantamos, no sé cómo se llama, que habla del gozo. La cantamos ahorita, está hablando del gozo. Pero al cantarle del gozo y ver alrededor a algunos, digo, ¿dónde está ese gozo? ¿Dónde está ese gozo de la salvación? ¿Dónde está ese gozo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario? Que derramó su sangre preciosa y que ahora yo no voy a pasar por la paga del pecado, ni siquiera voy a heredar la ira venidera, que ahora ya no hay ninguna condenación a mí. ¿Dónde está ese gozo? Hermanos, si ni siquiera estamos sufriendo a la misma proporción que sufrían estos cristianos de este tiempo, y dice Pedro que se alegraban, se gozaban en saber que eran salvos, y nosotros que estamos en una condición más favorable, no tenemos ese tipo de gozo en nuestra salvación. Eso es increíble. Yo creo que es inaceptable en un cristiano que viva así, la verdad. Nosotros debemos demostrar gozo en esa salvación que tenemos en el Señor. Ese gozo. No importa lo que esté pasando en su vida. El gozo no es de acuerdo a las circunstancias, si son favorables o no. Si estoy en un momento favorable, gloria al Señor por todo. Si estoy en un momento no favorable, pérdida de gozo. No es así, hermanos. En la palabra de Dios no funciona de esta forma. Es un gozo constante, pero como le vuelvo a decir, no significa que tiene que andar brincando y gritando y con mucha algarabía.
pero que se vea en su corazón, en su vida, que tiene gozo. Que tiene gozo venir a este lugar. ¿Por qué? Porque venimos a alabar al Salvador. Que la gente diga, estas personas qué gozosas están, qué ha pasado en ellos, y nosotros darle la respuesta y decirle, estamos gozosos porque hemos sido salvos por Cristo. Por eso. Ellos, los cristianos, esperaban su salvación venidera. Y esta salvación era verdadera, no como los gentiles de ese tiempo, hermanos. Fíjense, un filósofo romano escribió lo siguiente en cuanto a la salvación. Él dice, muchos buscan salvación frente al temor de la muerte, la guerra, el hambre, la enfermedad y poderes demoníacos. Los gentiles del mundo antiguo anhelaban salvación, y cualquier dios pagano era bien visto al ofrecerles la salvación. Incluso cualquier emperador que pudiera ofrecer seguridad a las personas llevaba el título de Salvador. Por eso se decía que el César era el Salvador y era un dios, porque los dioses salvaban. Ahora, estas iglesias están en medio de un ambiente así, donde la gente gentil tenía sus salvadores, e incluso el emperador se proclamaba Salvador del pueblo. En ese ambiente, la iglesia tenía que estar proclamando al verdadero Salvador del mundo, que es Jesús. La iglesia debe de proclamar quién es el Salvador, porque Juan, en su primera carta 4, versículo 14, escribe, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Quién es el verdadero Salvador del mundo? Jesucristo. Pero tú sabes lo que significaba la salvación en ellos. La salvación en estos cristianos significaba vidas transformadas por el poder de Dios, y también significaba llevar un mensaje que desafiaba las creencias paganas y al mismo emperador de Roma. Significaba eso. Ellos reflejaban en sus vidas el resultado de la salvación, una vida transformada. Pero también proclamaban este mensaje, el cual no era bien aceptado en ese tiempo, porque desafiaba las prácticas de los hombres, las tradiciones de aquella época. El mensaje de Cristo siempre confronta la vida de las personas y sus prácticas. Entonces entendemos que el sufrimiento en la vida de esos cristianos se deriva de su salvación. Es bien entendido y aplicado que es el rastro que deja la nave de la salvación. Por ejemplo, ¿por qué, hermanos, a ellos se les dio la salvación? Pero también dice la palabra de Dios que se les encomendó a todo cristiano de toda época anunciar el mensaje de la salvación. ¿Y cuál es la esencia? Que Cristo es el Señor, que no hay más salvación para los hombres sino solamente Jesús. Ese es lo que se le comisionó a los cristianos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia muchas veces no sufre? ¿O por qué el cristiano no sufre?
¿Por qué algunos, vuelvo a puntualizar, dicen que el mensaje de Pedro es irrelevante? Por la ausencia de sufrimiento en los cristianos de Occidente. ¿Por qué? Fíjense, hermanos, creo que la ausencia del sufrimiento en parte se debe a una sola cosa. Déjenle, voy a decir cuál es. ¿Cuál es esa cosa? La falta de valentía por parte de la iglesia en desafiar al mundo contemporáneo con el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es chocante, confronta, no es aceptable en este tiempo. Y muchas iglesias no tienen la valentía para estar desafiando al mundo con el mensaje del Evangelio de Jesús. Yo le doy gracias a Dios que en este lugar se ha proclamado el Evangelio públicamente y se ha salido a evangelizar y se sigue haciendo, como dice nuestra hermana Micaela, se sigue haciendo. Pero se ha preguntado muchas veces por qué cuando se invita a una actividad de evangelismo nomás llegan 2. ¿Por qué llegan 2? Por miedo. Y puede decir alguien, no, es que no tengo tiempo, hay otras actividades. Bueno, se entiende, pero muchas veces es por la falta de valor para anunciar el Evangelio de Jesús. Porque cuando un cristiano se decide a predicar, entonces es allí donde sale de su zona de confort, de su comodidad, y allí, yendo con la gente afuera, con sus familiares, con sus amigos, en el trabajo o en cualquier espacio, es donde va a ser desafiado, va a ser confrontado por la gente y va a sentir la oposición en verdad. Es fácil. Muchas veces, pues soy un cristiano que he sido salvo, que ahora tengo una herencia en Cristo, que está segura y que yo también soy seguro, pero callarme y no estar compartiendo del Evangelio de Jesús, de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Hermanos, ese es un problema, en verdad. La falta de valor para muchos. La falta de valor. Fíjense, nomás recuerde, una persona que haya muerto y que usted tuvo la oportunidad de compartirle el Evangelio, y después que fallece dice, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le compartí? ¿Por qué si tuve esa oportunidad, pasé tiempo de hablar con él? ¿Por qué no lo hice? Se debe muchas veces a la falta de valor. O porque pensamos también que no es el momento adecuado. ¿Y cuándo es el momento adecuado? Y está a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Hermanos, también creo que el cristiano no sufre porque no vive con una pasión y fidelidad a las enseñanzas de Jesús. Es por eso. Entonces el problema de que la carta de Pedro no sea relevante para nosotros porque no sufrimos por la fe en Cristo, es que nosotros somos el mismo problema de que no se puede aplicar a nuestras vidas. No estoy diciendo que tenemos que buscar toda clase de sufrimiento como dice Pedro aquí en esta carta expresando, no, pero dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3 versículo 2, para terminar ya. 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice,
2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerá persecución. Si bien es cierto que muchos cristianos son obedientes y piadosos y no han pasado persecución, pero tiene que estar preparado, porque si usted continúa siendo una persona piadosa, en cualquier momento de su vida va a padecer la persecución y el rechazo de parte de las personas, la marginación. En cualquier momento. Entonces, muchos no estamos en ese mismo contexto o no lo podemos aplicar por no vivir vidas piadosas que contrasten la vida impía de las personas que no creen en Cristo, porque no tenemos la valentía para proclamar el Evangelio. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué algunos han abandonado ya el mensaje de la cruz y ya han quitado palabras que no confronte a la gente? Porque a la gente de esta sociedad no le gusta escuchar. Nosotros en ninguna manera, si queremos permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo, tenemos que continuar en ese compromiso de proclamar el Evangelio tal y como lo hemos aprendido a través de las Escrituras. Así, haga ese experimento en esta semana. A ver, voy a compartirle a este vecino que del Evangelio, le voy a compartir a aquel, le voy a compartir a aquella persona. Y luego viene y nos cuenta y nos dice cómo le fue. ¿Verdad, hermano Juan? Entonces, recapitulando, tenemos una esperanza en la salvación porque tenemos una herencia, la sustancia de la salvación. Esta salvación está guardada por el poder de Dios, tanto como herederos también son guardados, y se nos ha mandado proclamar el mensaje de salvación también, hermanos. Sea popular o no sea popular el Evangelio de Cristo Jesús. Hasta aquí le llegamos y continuamos la próxima semana en los versículos que hablan del propósito de las pruebas, en este caso de lo que estaban pasando, la persecución. Vamos a orar.